Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 24, en el día de hoy de nuestro estudio. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Esto es lo que nos dice el versículo 24 del capítulo 6 de San Juan. En el contexto narrativo histórico, sabemos que el contexto narrativo siempre es el contexto bíblico, es decir, cómo se encuentra el versículo dentro de toda la narración. Nos ubica un poco y aquí sabemos que es el movimiento de la multitud. Dentro del contexto quiere decir que en la narración es la multitud que está ahora en movimiento. La multitud deja de observar y ahora comienza a actuar. Ojo hicuay, ojo mañana hicuay, moi con veñan de llana, baico cañiñan de egui, ñepun una vez coñan de ya heshaiguri, mo paja eoicuri, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta y percibieron que solamente eran los apóstoles, los discípulos del Señor, quienes habían subido a la barca. Ellos subieron a la barca, pero habíamos dicho que Jesús no subió a la barca. Entonces, entonces ahora hay un movimiento de esta multitud, va en búsqueda, es decir, se pone en acción, busca dónde está el Señor. Y entonces deja ya de observar, ya no solamente se pone ahí a mirar, a ver por dónde va, anda, cuando en la barca. Pero claro, nosotros sabemos, ¿verdad? Porque ya hemos reflexionado también que Jesús caminó sobre el agua, es decir, y además decíamos que a la madrugada es cuando Jesús va apareciendo, ¿verdad? Caminando sobre el agua. Etcétera, etcétera. Entonces, la multitud descubre aquí la ausencia de Jesús y de sus discípulos. Se va, miran, observan, pero ya no lo encuentran a Jesús ni a sus discípulos. Entonces se ponen en acción. Ya que ya se cabe Ñandeyarañe. La expresión griega que nosotros encontramos aquí, el uk, estin, ekei, no está allí. Uk, estin, ekei, no está allí. Concentra la atención del relato. Hay una tensión aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay una tensión en el relato. Estamos enseguida preguntándonos y diciendo, ¿verdad? Hay una tensión, ¿verdad? Hay como una búsqueda. Es interesante también, ¿verdad? Porque
con algo ñande imagina, ñande yajaina yajecabe ñande yara, peñande mongarúa el pan de vida, porque por ahora vamos detrás del aspecto muy humano. Tembiura pues cuérila con anga yajaina lleva porque ñande mongarú gratis. Pero, evidentemente, que en un sentido teológico, cuando dice van en búsqueda del Señor, uk estin ekei, quiere decir no está allí, esa tensión se pone, porque la pregunta va a ser, ¿Mo hoy México? ¿Verdad? Mo hoy. Por lo tanto, Jesús ya no permanece en el lugar del signo, sino que invita a una búsqueda más profunda. Acuera ojo PPT. Es decir, ella apoyan de repetición del acto ya es ñandeñi me lleva es repetir de pendere ya po orero y potandere ya po de yara de ave con lugar co ave de oremon garucuria lleva orero apato satisfecho nambreo hago ángaro yuros de calle de yara anape y me ve y me hago ave orero esa moiguri discípulo cuera joma oiguri. Pero orero y andere pitati, porque entendéis, ellos están mirando todo, están observando todo. Y ahora entonces vienen de nuevo, porque quieren el mismo signo. Oje calle y ve la tembi uja, pero algo la añade ya es la tembi ura, pucuerinte la ya jaina. Anda ya jecai veñan de yara añetete. Queridos amigos, esto es demasiado importante, ¿verdad? Porque aquí entra todo el concepto de corrupción, entra el concepto de robos, entra el concepto de pocané, etcétera, etcétera. Justamente porque ñande ya ewa ula ya jugaba ñande yara, ya ewa ula ya jabe ñande yara rendabe, pero ñande ya jaupe ñande ñemboyajina porque ñay contevente ese, ñay contevente tembi, alleva. Se vio muy veces a recibir, lleva gente, hubo y botado ñembo, ese que pega que amaba, pero para ganar ciertas cosas no, ¿entiendes? Entonces, un Dios milagrero, pero en el fondo, lo que el Señor está haciendo con este gesto y lo que Juan nos quiere transmitir es que el Señor, a través de San Juan, en este capítulo, nos está invitando a una búsqueda mucho más profunda. Dentro del contexto histórico, por lo tanto, Cafarnaún era un importante centro de pesca, de comercio, de administración. Y allí es donde converge la vida religiosa, la vida económica, la vida cotidiana. Y este signo de los panes despierta una auténtica inquietud en la multitud. Despierta el pan. Enterobetea lleva de un aspecto muy histórico también, ¿verdad? Y muy antropológico. Y por lo tanto, queridos amigos, Juan está preparando el contraste entre buscar simplemente de una manera física a Jesús y buscarlo verdaderamente con la fe. Uk estin ekei, daiporigo ave, no imego ave higuay. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Anila peyu ave pejecala tembi unde, sino que búsquenlo más profundamente, búsquenlo en la fe. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 24. Aquí entonces nosotros encontramos cuando dice, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Veamos un poco el contexto cultural y el contexto antropológico. Aquí el hecho de subir a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. El contexto cultural busca a un maestro y buscar a Jesús, sobre todo, ir detrás del maestro. Esto, queridos amigos, implicaba desplazarse, seguirlo y aprender de él. Entonces la búsqueda, fueron a buscarlo, pero entonces esa palabra aquí, el buscar, siempre significa un desplazarse, pero desplazarse no es solamente un desplazarse físico, sino que un salir de sí mismo, caminar, crecer,
salir de sí mismo, ¿verdad? Y entonces, para poder seguir a Jesús y para aprender algo de Él. La palabra viva del maestro tenía un enorme valor en la cultura judía y ellos pues trabajaban de esa manera. Los griegos ciertamente mucho antes y dejan ya su influencia también en toda la cultura general del Medio Oriente, sobre todo ya los griegos están con mucha fuerza aquí. Ahora ya entraron también los romanos, pero los griegos también habían influenciado en los romanos. Y la enseñanza, por ejemplo, ¿se acuerdan que de los griegos era la enseñanza peripatética? Peripateo, ¿verdad? Eso quiere decir en los pórticos. O guatayáico allá lleva, ya puede ver la filosofía. Y entonces el maestro que va caminando y los discípulos alrededor, como que van escuchando, en un momento, o guapuimico, y veanla y clase, pesa a hombo peripatético. Bueno, entonces la palabra viva del maestro tenía un enorme valor en la cultura de la que estamos hablando. La palabra, el caminar, el enseñar, el escuchar, por el camino van aprendiendo, hablando y dialogando. La multitud sube a las barcas movida por la esperanza y la expectativa. La multitud sigue buscando. Hoy cuasete y mobo y venían de ya mobo ahora. Ya amigas ya cague sube. De un aspecto sociológico, las masas siguen a quien consideran portador de una respuesta. Es decir, que aquí para ellos la respuesta de Jesús era muy importante, porque las masas no es que se mueven simplemente porque quieren moverse. Los perros, ahora, cuando una masa se mueve es porque hay algún interés en esa masa que le está moviendo. A ver, por ejemplo, ya por la vida, ya por tal cosa. Hasta ila ocuea, ila ocuepa la gente. Cuando de eso, ya haya votado porque fue coño me da 100.000 y 200.000 y pesa o la masa, joven, enseguida. Como ya tú, algunos ya, o me entra más la 200.000 y o lo que sea, no interesa, ayúdate, te jodas. Entonces se dan cuenta qué es lo que nos motiva, ¿verdad? La multitud se mueve por una motivación. Y ahí es donde uno tiene que purificar y entender qué es lo que me mueve entonces a mí. ¿Cuál es el interés por el que yo me estoy moviendo? De un aspecto sociológico, podemos entender que las masas siguen a quien consideran portador de una respuesta. A ver, ya entonces, fulano era Iberi. ¿Por qué? Y porque me va a dar una respuesta a esa necesidad que yo tengo. Upeante sea ahí nada Iberi. Upeante. Entonces, otro, upeante y corrupto, y upea, inexigente de ahí. Upea ñanemos va a pota. Upea lleveta de esfuerzo. Entonces, no, upea doy coi, ¿entienden? Esa pues es la masa. Así es que la educación y la formación, queridos amigos, es muy importante. Y por eso luego, ya incluso del aspecto romano, ¿verdad? Y sobre todo todos los otros poderes fácticos posteriores siempre querían dejar al pueblo en la ignorancia. Porque la ñande tabinos y haya, la ñande yucay, pero ñande coasí, da ñande yucay, la ignorancia. La tahuilla es ella, pero ñande coase, eso sí, ñande coase, no ñande yucay. Y mirando un poco el contexto antropológico, el ser humano busca siempre aquello que cree que puede saciar su vida. Puede saciar, cree que puede saciar su vida. Pero ahí pues está el aspecto, por eso, espiritual, porque el aspecto espiritual no es simplemente un shepirimba, porque ñande ya lo poco y salgo de mí mismo. No, el aspecto espiritual es justamente entrar dentro de sí mismo. Ese es el religarse con la propia ontología. Esa es la verdadera religión. Con la religión, añadete. No, aquí es un tomar conciencia total y absoluta de tu propia creación. Ya no me da cuenta.
La búsqueda de la multitud mezcla hambre, curiosidad y beneficio. Mezcla hambre, pero por otra parte, curiosidad, y beneficio, voy para meterse, o si no anda cuemo ahí. Y luego el Evangelio plantea una pregunta decisiva. ¿Buscamos a Cristo por quien es o por lo que esperamos recibir de Él? ¿Por qué nosotros le buscamos? ¿Porque sabemos quién es o por lo que esperamos recibir de Él? Y por último, queridos amigos, la búsqueda puede ser el comienzo de una fe madura. La búsqueda, siempre, puede ser el comienzo de una fe madura. Queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Cómo nos hace entender y nos hace caminar, nos hace pensar. Es una búsqueda total, profunda, y que también nosotros tenemos que procurar hacerlo. Una búsqueda sincera, una búsqueda en la fe. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 24. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Miremos un poco algunas palabras claves, queridos amigos, que tenemos aquí. Fueron a Cafarnaún en busca, ¿verdad?, de Jesús. Primero es el buscar. Buscar es, en griego, septeo. Septeo, buscar, desear. Quiero encontrar. Desear encontrar algo, ¿verdad? Entonces voy detrás de, estamos buscando. Y expresa buscar, expresa investigar, procurar. Quiero alcanzar algo valioso. Upea dice la septeo, griego. Septeo, algo valioso. Caina. Pero cañón se vive ese oro mima, o lo que sea, a veces nambichañe de oro, ese anillo de oro, o algo así, lo que sea, pero busco, procuro, ¿dónde está? Y entonces el seteo puede indicar una búsqueda sincera o una búsqueda también interesada, pero atención, aquí es el interés. Entonces el seteo indica más el deseo, el interés, ¿qué interés le pongo? Pero, atención, ahora tenemos que distinguir, porque puede ser también una búsqueda sincera, un seteo sincero, porque peor vale oro cuía lleva, o puede ser simplemente una búsqueda, pero muy interesada. Pero porque sé que aquí voy a ganar algo. Me voy de una manera muy interesada. Jesús purificará la intención de quienes lo siguen. Eso sí, Jesús no hipotai, la evangelio, Jesús, por ejemplo, cuando cura a los enfermos, viene y se le acerca, hace un milagro, siempre ellos, ¿verdad? Bueno, de cuando hay otras aquí, que ni que coemos uina perubi, va la shaya poa cuendereje, la she romonguera jawe. Esto es interesante porque no quiero que vengan seteo a buscarme por interés. Entonces Jesús va educando. Esa es la forma de educar. La she allá pojawe de pete milagro. Porque angare joren un beure chata con vaya o la gente se uta se ave gente se o de milagro. Y en este sentido, la verdadera fe transforma la búsqueda exterior en una búsqueda interior. Cuando Jesús seteo nos enseña a buscar lo que corresponde, lo que debe ser el seteo, esa verdadera fe transforma esa búsqueda que es exterior simplemente, pero en una búsqueda interior.
Yajecañe tete, ¿verdad? Esa búsqueda, pero que sea esa búsqueda interior profunda, upea la yajeca. Y tenemos la palabra anabaíno. Anabaíno es subir, entrar, montar. Anabaíno. Anabaíno. Y describe el acto de subir a las barcas para seguir a Jesús. Este es otro elemento importante. Subir a la barca para seguir a Jesús. Tenemos que pensar ya desde un sentido teológico, queridos amigos. Anabaíno. Subir a la barca. Ñande ya emagui. Ñande ya desarrollamos y tema lleva la barca, lo que significa. La barca significa la iglesia. La barca significa nuestra propia vida de comunidad. Upeamos la barca. Japea de anabaíno, es decir, ñande ya yupiana a la barca. Tenemos que entrar en la comunidad. Ñande ndas ahí cuatijaño, ñande ñamba apoto año diepa, luego le dice la anabaíno. Eyupique, eikeke dentro de la comunidad. Anila eikoberu y la cuatijaño, areñemo momburi, are recobebe, reyapipareía lleva. Y eso es lo que suele suceder, ¿verdad? Hay muchos que hacen sus sectas. Gente hoy, después de 2000 años, hoy guasa, pues que todo lo que se hizo en estos 2000 años, ahora y acá me ve la ChatGPT, me lo he inventado, hoy guapa y te oían de antes, durante y después, no, hombre, o inventar la nueva religión, porque no hay guapa, bueno, anabaíno. Simboliza, queridos amigos, sobre todo el comienzo de un camino de búsqueda. La búsqueda, queridos amigos, lo hacemos en comunidad. No lo hacemos cada uno cuatijaños. Justamente por eso hay una unidad dentro de la comunidad y de la iglesia. Ñamointe hoy el ejemplo de Rogapube, por ejemplo. La de Rogapube de como 5 o 6 hijos, etcétera, etcétera. Anda y ponemos la tuante, anda y ponemos la sila o organizamia, lleva a un boeponá. Oje combo LM recuerda cada uno pues hoy cota iñacane no hay unión, no hay nada, ¿entiendes? Entonces esto es muy importante, es el combo para que se haga un camino siempre, ese comienzo de un camino de búsqueda, queridos amigos, que lo hacemos en comunidad, subir a la barca. Y el desplazamiento físico necesita convertirse en una conversión interior, es decir, cuando nosotros comenzamos a caminar juntos dentro de la barca, ¿qué quiere decir la iglesia? Y la iglesia quiere decir la comunidad en búsqueda del Señor. Nosotros necesitamos una conversión interior, profunda, porque si no, dañaño aguantamos ahí. Diga tú, ahí la coño un día lleva. Y esa es la conversión interior. Por lo tanto, no basta moverse hacia Cristo. Yo, mi único salvador, estilo protestante. Yo y el Señor, ¿entiendes? Está muy bien, todo lo que sea. El Señor es el que nos cambia, pero atención. Todo cambio y toda conversión está en función siempre de la comunidad. Todo cambio y toda conversión, queridos amigos, está en función del mundo. Por eso se llama reino de Dios. Adoñe por anduro PM, va el añandillar a Jesucristo, uberúa, después va el ajeo predicar, pues. La única cosa que Jesús hace y predica es el reino de Dios. Todo lo demás está supeditado a la predicación del reino de Dios. Incluso su muerte está supeditada a la muerte de Jesucristo en función o a favor de la construcción del reino de Dios. Y por lo tanto es necesario abrirse, queridos amigos, a la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 24. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos,
este versículo 24. Primero, no toda búsqueda de Jesús nace de una fe madura. No toda búsqueda. Es decir, siempre puede comenzar por una necesidad. Siempre puede comenzar por la curiosidad o el beneficio. Siempre puede comenzar. Por ahí podemos comenzar. Apenas hay problemas si yo quiero fuera. Lo importante es que estamos diciendo bien. Podemos comenzar. Lo importante también es que no nos quedemos simplemente en eso, sino que ñama un bebé. Ayer. Entonces mirar, entender. Y entonces no toda búsqueda es porque nosotros ya hemos madurado totalmente 100% nuestra fe. No. Conocer a Jesucristo lo haremos hasta 10 minutos después de morir. Ya que más tenía la hora de formador. Hasta 10 minutos después de morir, de neita de bebé haré cuadra de hina, haré calculada hina mava veña de yara. Upeaco dice hina que nunca vamos a poder conocer todo plenamente. Por eso que yo suelo decir, umi ya continuamente shake boy, shena ikote ya lleva la ajala tu pao, shena ikote se aleo ya shake boy. No, nadie sabe todo. Y le voy a decir más. Y a Sheikh Baba hoy, ese no sabe nada. Ese no sabe nada. Porque el hecho luego ya de decir Sheikh Baba hoy, ese quiere decir que no hay cuál va a venir. Digo, ella bebe filósofo, solo sé que no sé nada. Ella lleva Sócrates, ¿verdad? Solo sé que no sé nada. Bueno, es una forma de decir, ¿verdad? Que es muy interesante, porque cuanto más y cuaja, cuanto más, siempre vas a ir descubriendo algo más, ¿verdad? Ahora, una segunda enseñanza es que la ausencia de Cristo puede convertirse en una invitación a una búsqueda más profunda. La ausencia de Cristo en tu vida. Entonces, si uno escucha bien y si uno entiende y dice, bueno, llego, no entiende guasui anda y guasui maba peñan de yarajina. Entonces, ausencia. Vacío en tu propia vida. Operar entonces con añe piata, añe benuta ya po algo, añe benuta ya por calle va, ya es agüecha añe benuta allá te pescado bebejina, hay cuajanguaisa mava peñan de ya. Porque la ausencia de Cristo puede convertirse después, transformarse en positivo. Porque hay una ausencia en tu vida. ¿Cuántas veces yo como sacerdote me di cuenta, queridos amigos, que muchos en ese momento de ausencia de Cristo, sin embargo, después, lo han sentido como una verdadera invitación de una búsqueda. Una tercera enseñanza es que el ser humano se dirige hacia aquello que cree que saciará su hambre más profunda. Y esto es muy humano, muy antropológico. Ñandeco ya se case yo que fuera pe ñande ya hipotá, pe ñande ñañandúa, pe ñande ya jejúa, pe ñande yicotene ñandere coebe muera. Upera picuérico ñande ya. Así es que, como dice el Evangelio, ¿verdad? Ahí donde está tu deseo, ahí va a estar tu corazón, donde está tu pensamiento, pende hipotá, y no, pepe bota la neconazo, pea picuério. Las plata y botaron, pero de siempre ni da bebena, ne acá me oída y no bebe. A la aire, como venían de yara, areñe, pues uno, pene, apetu, uireña, mintu, uina, ere, pea la seco de aina, a pea la jata, ahí está. Siempre el ser humano se dirige hacia aquello que cree que va a saciar su hambre más profunda, ¿verdad? Así es que esto es importante. Todo aquello que va a saciar nuestra hambre es el motivo o la fuerza motivadora mejor, ¿verdad? La fuerza motivadora. Eso que nosotros pensamos. Pea lo llevo con otra serie. Entonces, ahí está. Número 4, queridos amigos, como enseñanza, las multitudes pueden movilizarse intensamente sin comprender todavía el verdadero sentido de su búsqueda. Muchas veces aquí dice yajake venían de Yara, ¿verdad? Así decíamos, yajake. Describe sobre todo ese seteo, decíamos nosotros, seteo, buscar, desear, encontrar, yajake, por escaque, momohina, ¿verdad? Pero
Cuando nosotros, queridos amigos, buscamos de corazón, y es el sentido de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, ciertamente que lo vamos a encontrar, ¿verdad? Busca, zeteo, y encontrarás. El zeteo quiere decir esto, una búsqueda afanosa, deseosa. Y la quinta enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que el Evangelio enseña que buscar a Cristo exige más que acercarse a Él. Buscar a Cristo nos exige más todavía que acercarse a Él. Requiere permitir que Él purifique las motivaciones del corazón. Requiere eso, purificación del alma. Necesitamos purificar. Necesitamos, queridos amigos, hacer un camino entonces bastante exigente con nosotros mismos. Toda la vida ascética que también surge y que nace dentro de la vida cristiana, la vida ascética, los famosos ascetas, era justamente para purificar sus propias motivaciones, purificar su propia vida. Ya debo ya purificar ¿verdad? Y no todo ahí mezclado, no hay cuay, pea, no hay cuay, yamoa, y con la yapota, yapota, etc. Entonces, queridos amigos, estas enseñanzas de la palabra de Dios para este versículo 24 es muy importante. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a la barca y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Búsqueda, procurar, llegar, insistir, hasta encontrar. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo, como siempre, la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.